Soy Jair Villegas y quiero darte la bienvenida a esta guía completa para aprender a programar desde cero sin saber absolutamente nada. En esta guía me aseguré de incluir los temas necesarios para que tú te conviertas en un verdadero programador de una manera definida y capaz de dominar distintas tecnologías. En esta guía no es necesario que tengas conocimientos previos, ni siquiera que sepas qué es programar. Lo único que necesitas es ganas de aprender. Y por si fuera poco, te tenemos un regalo especialmente gratis para ti, que dentro del video te vamos a enseñar cómo obtenerlo. Disfruta de esta guía y comencemos. Bienvenida a la guía más completa para aprender a programar desde cero sin saber absolutamente nada 2022-2023. Sabemos que aprender a programar no es nada fácil, sin embargo, existen planes para hacerlo. Y esta guía es una de ellas que te llevará a aprender a programar al máximo, sin tanto esfuerzo y en el mayor tiempo posible. Hay más características de esta guía, pero no quiero emocionarte tanto. Al contrario, quiero que tomes lápiz y papel, te pongas en acción y vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es Jair Villegas Julián. Y al igual que tú, soy programador y anteriormente intenté aprender a programar. Y es decir, que te voy a enseñar cuál es mi estrategia, o más claro, cuál es la estrategia que yo utilicé para poder aprender a programar desde cero. Bueno, si no te doy tanta confianza, no te preocupes. Te voy a mostrar algunas de mis redes sociales para que tú puedas sentirte 100% confiado y veas que soy una persona real, no una persona que quiere estafarte con esta guía. Esta guía es 100% gratis. Lo hago con el principal motivo de que muchas personas me han enviado mensajes por distintas redes sociales pidiéndome ayuda para aprender a programar o buscando una guía exacta de cómo hacerlo. Sí, es por eso el motivo oficial por el cual decidí crear esta magnífica guía. Esta es nuestra página oficial de información tecnológica. Somos una comunidad bastante grande. Contamos actualmente con más de 17,500 seguidores. Y si no me crees, ve a Facebook, abre el buscador y busca información tecnológica. También me puedes encontrar como Jair Villegas Julián en todas mis redes sociales. Es más, te voy a mostrar mi perfil personal y si gustas puedes seguirme o mandarme una solicitud de amistad. Estoy dispuesto a aceptar. También acabo de crear una cuenta nueva en Instagram. Es una cuenta nueva muy personal y si tú gustas puedes seguirme ahí también. Así que sin más que hablar, vamos a mostrarte mi cuenta. No es cierto. Vamos a comenzar. Si gustas, puedes seguirme. Es una cuenta nueva. Vamos a abrir la diapositiva. Espero que ya tengas a la mano lápiz y papel. Guía completa para aprender a programar desde cero sin saber nada. Hey, no te emociones. Antes de entrar a la guía, déjame decirte que pues la cámara la tengo acá, el micrófono acá y la computadora acá. Así que si me ves que por partes estoy aquí, es por el micrófono. Si me ves que estoy acá, es por la cámara. Y si me ves que estoy acá, es porque estoy manejando las diapositivas y tratando de enseñarte. Número uno, el punto número uno es importante. Es decir, que desde el inicio empieces a tomar seriedad e importancia. Y cada punto te voy a explicar por qué. Todavía no vamos con el punto número uno. Recuerda que es una guía para aprender a programar desde cero sin saber absolutamente nada. Así que hay personas que aún no tienen bien en claro qué es programación. Bueno, pues la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dice a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea, pero no solo la acción de escribir código, para lo que la computadora o el software ejecute. Desde mi propia definición, programar o la programación es resolver problemas mediante una computadora. Y con esa definición quiero que tú te quedes. Así que vamos a continuar. Ahora sí, vamos con el punto número uno. Número uno, encuentra una motivación. ¿Por qué? La motivación es importante. La motivación es fundamental. Es necesario que encuentres una motivación personal. ¿Por qué? Ya que cuando nosotros comenzamos a estudiar una disciplina,
podemos encontrarnos con muchos obstáculos y sin lugar a duda tú ya te estás encontrando con algunos obstáculos. No importa si tiene que ver con el área económica o incluso con la programación, la motivación personal es fundamental en cualquier disciplina. De este modo, gracias a la motivación no abandonarás el aprendizaje. Hay bastantes términos y quiero dejarte con esto en mente. ¿Qué haces cuando estás motivado y qué haces cuando no estás motivado? ¿Te quedó claro? ¿Es importante la motivación? Vayamos con el punto número 2. Elige tu camino. Sabemos que existen diversas ramas dentro de la programación, pues en la cual tú puedes especializarte, aunque sin lugar a duda, todos tienen una misma raíz en común, el pensamiento lógico y el pensamiento que algoritmo. O más claro, los fundamentos de la programación siempre serán lo mismo. La base de la programación siempre será la misma. La sintaxis de cada lenguaje cambia. Bueno, es un tema que tú te vas a dar cuenta cuando ya estés programando, cuando ya estés en el tema de los lenguajes de programación. Así que por lo pronto, ve prestando mucha atención. ¿Por qué es importante elegir tu camino de una vez? Cada área requiere de herramientas, metodologías y lenguajes de programación muy específicos. Aunque es importante iniciar con la lógica de la programación, tener en mente hasta dónde quieres llegar, qué quieres hacer, es importante, ya que las herramientas a utilizar son diferentes. A continuación podrás ver una breve descripción sobre de las áreas o de las distintas rutas de programación, la cual están programación web, programación móvil, programación de inteligencia artificial, videojuegos, la programación embebida, la programación de escritorio y la programación de sistemas operativos. Vayamos con el más relevante, que es la programación web. Bueno, cuando hablamos de la web, nos referimos a todo aquello que puede funcionar sobre un navegador. Google Chrome, Internet Explorer, existe mucho. De incluso, al entrar a Google y buscar alguna información, automáticamente te arroja a dónde. Te arroja la web. Los sitios web por lo general se tratan de páginas que solo muestran información. Los ejemplos clásicos de los sitios web que pueden ser diseñados y publicados por medio de un sistema de gestión solo son contenidos pues CMC. Es decir, que una cosa es sitio web, otra cosa es página web y otra cosa es aplicación web. Los sitios web pueden ser creados en Wix, en WordPress o en diferentes herramientas, pero en cambio, las aplicaciones web consisten en un desarrollo de software muy complejo que requiere la utilización de uno o más lenguajes de programación y conocer también y tener en cuenta, la estructura de la programación web. Algunos ejemplos de aplicaciones web son Spotify, Google Drive, WhatsApp Web, entre muchos otros. En la web hay suficientes ejemplos de aplicaciones web. Y si gustas, puedes ir al buscador de Google y buscar ejemplos de aplicaciones web. Si gustas, puedes hacerlo este mismo momento, aunque no es recomendable porque vas a perder la noción del tema. Por otra parte, para la programación web es necesario conocer diferentes lenguajes de programación, o sea, lo que se ejecutan del lado del navegador, o sea, lo que el usuario ve, lo que tú como usuarios ven o como los clientes lo ven. Y también los que se ejecutan del lado del servidor, es decir, lo que tú como usuario o lo que el cliente aún no puede ver. A raíz de lo que se clasifican, esto depende de dos grandes especialidades. Es decir, son dos especializaciones diferentes, pero que van de la mano dentro del desarrollo web. Entre ellos se encuentra la programación frontend y la programación back. Vamos a descubrir un poco sobre la programación frontend. Bueno, pues se ocupa del desarrollo de los programas que se ejecutan del lado del navegador. Algunos pues lenguajes utilizados son el lenguaje de computación HTML y CSS y el lenguaje de programación JavaScript. Dentro de pronto entenderás un poco más sobre eso. La programación back, bueno, pues se ocupa del desarrollo de los programas que se ejecutan del lado del servidor, pues aquí se resuelven grandes partes lógicas como es el lado del negocio, las APIs, la interfaz, etc. Espero que haya quedado claro este tema de programación web y si no, pues reclámame, envíame mensaje a través de mis redes sociales y estoy dispuesto a responder y explicarte un poco más a detalle
sobre esto. O si tú gustas, puedes ir a Google y investigar más sobre esto. Porque yo no explico muy a fondo, porque esta guía es tan compleja que nos llevaría muchísimas horas en poder desarrollar. Vayamos con el número 2, la programación móvil. No te aburras, porque lo que viene más adelante es importante. Pues la programación móvil, nosotros conocemos que se refiere al desarrollo de aplicaciones pues para teléfonos celulares. Su nombre lo dice, programación móvil. Bueno, pues también, tal y como el backend y el frontend, estos se dividen en dos grandes ramas, de nuevo con divisiones, ¿verdad? Que dependen de sistemas operativos diferentes. Pues el iOS de Apple y el Android de Google. Los teléfonos o los dispositivos móviles que contienen Android o que pertenecen a Android y también los de la manzanita mordida. Hasta aquí espero que vaya quedando claro. Las aplicaciones que corren sobre el sistema operativo se denominan aplicaciones nativas, ya que deben ser desarrolladas específicamente por cada sistema. Es decir, que una aplicación de Android no puede correr en una aplicación de iOS o viceversa. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiene su propia herramienta y lenguaje de programación. Una de las aplicaciones para Android es necesario conocer los lenguajes Java, Kotlin, y para iOS es necesario conocer otros lenguajes de programación. Si quieres que una aplicación funcione en ambas plataformas, debe desarrollarse dos veces. Sin embargo, hay otros métodos que vas a conocer si quieres especializarte en este maravilloso mundo. Vayamos con el número 3, programación Machine Learning. La cantidad de datos que generamos y almacenamos es cada vez mayor y cada día va haciéndose más intercalado. Bueno, pues este concepto se encuentra relacionado con otros términos llamados ciencia de datos, ya que la fuente es la fuente del análisis donde provienen justamente las grandes cantidades de datos que existen dispersos y desconcertados hoy en día. Perdón por la palabra. Pues el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa en el aprendizaje automático a partir del suministro de grandes volúmenes de datos. En este caso, la programación es orientada al desarrollo de algoritmos que permiten el modelo y la búsqueda de patrones sobre grandes volúmenes de datos con objetos de predecir comportamiento. Los lenguajes de programación más utilizados en esta rama es Python y R. El gran crecimiento que existen dentro del lenguaje de programación. ¿Por qué? Como lo mencionamos en la definición, se ocupa del aprendizaje automático. Yo creo que más captado es como crear o programar un cerebro capaz de aprender automáticamente. Y dentro de ellos puedes encontrar actualmente los robots, que así le llamamos las personas acá en mi lugar. Los robots pues son creados por seres humanos y que muchas veces son capacitados para aprender. En YouTube puedes ver muchos ejemplos. Vuelvo a recordarte que no puedo especificarme en una área clara ya que me tomaría más tiempo. Programación de videojuegos. ¿A cuántos de nosotros no nos encanta la programación de videojuegos? A muchos, inclusivamente a mí. ¿Por qué? Porque me gusta jugar videojuegos y mi sueño desde niño es crear mi propio videojuego. Sin embargo, ya lo hice, es una meta ya cumplida. Creé un videojuego, no un videojuego bastante complejo, pero sí un videojuego que me emocionó mucho. Déjame mencionarte que si tienes la suerte de arrancar en un proyecto desde cero, podrás participar de etapas de generalización de ideas para un nuevo videojuego. Déjame entrar en materia. El desarrollo de videojuegos se compone por diversos perfiles. La programación es solo una pequeña parte. ¿Por qué? Porque el proceso se compone mediante diseño, creación, escenarios, personaje, entre muchos otros. El motor de desarrollo más utilizado pues en la actualidad es Unity 3D, que puede ser utilizado con lenguajes de programación tales como C++ y C++. Pues la programación de videojuego es muy fácil de entender porque hemos visto muchos videojuegos. Entras a Play Store, entras a Google, perdón, más claro, y videojuegos para PC y ves muchísimos ejemplos del desarrollo de videojuegos. Sin embargo, la programación solo es una pequeña parte de lo que es el mundo de los videojuegos o el mundo de la creación de videojuegos. Vayamos con la programación de escritorio. Se le llama programación de escritorio porque son sistemas que requieren ser instalados en sistemas operativos de las computadoras, ya sea Windows, Macro o Linux. Hace no mucho tiempo, cuando aún no existían las aplicaciones web y teléfonos móviles, esta era la rama de la programación más extendida. Los lenguajes de programación más utilizados son Java,
C++, y para mayor ejemplo, el desarrollo de escritorio. Son muchas de las aplicaciones instaladas dentro de tu sistema operativo. Yo sé que quedó claro. Vayamos con la siguiente. Programación de sistemas operativos. Se trata del desarrollo o mantenimiento pues de sistemas operativos. Ya hemos mencionado pues anteriormente lo que es Windows, Linux, iOS, Android y entre muchos otros. Bueno, pues se trata del software que se acerca más al hardware. Son programas que interactúan directamente con el hardware. Los lenguajes más utilizados en esta área se denominan de bajo nivel. Algunos ejemplos es el lenguaje poderosísimo C. Como conclusión, las ramas de la programación tienen su importancia y cada una de ellas se requiere estar actualizado en todas las tecnologías. Sin duda, con una noción de cada una de las especialidades te ayudará a tomar una mejor decisión. ¿Por qué te pedí lápiz? ¿Por qué te pedí papel? Porque quiero que como tarea te quede investigar más a fondo acerca de la programación web, más a fondo acerca de la programación móvil, más a fondo del Marshall y un poquito más a fondo de los videojuegos, de la programación de escritorio y de sistemas operativos. ¿Quedó claro? Pues esa será tu tarea en esta tarde. Así que investiga un poco más. Te recomiendo ir a YouTube y pues buscar videos relacionados acerca de eh, estas especialidades para que tú puedas tomar una excelente decisión. Vayamos con el siguiente paso. Realiza un estudio de mercado. Esto es una sugerencia. ¿Por qué? Porque el principal beneficio de un estudio de mercado es poder denotar la información relevante, pues para poder ayudarte a ti mismo a tomar decisiones efectivas. ¿Por qué? Porque si en tu lugar se requiere o es urgente, o más claro, el campo laboral más alto es el desarrollo de escritorio, pues métete a desarrollo de escritorio. ¿Por qué? Porque si tú estudias inteligencia artificial y dentro de tu lugar no hay donde trabajar inteligencia artificial, puede ser en vano. Aunque no como tanto podría ser en vano si tu meta es emigrar a otros lugares. Ejemplo, si tu meta es aprender a programar inteligencia artificial y tienes bien claro que tienes que emigrar, puedes hacerlo. Es una decisión que tú la vas a tomar. Si yo estudio inteligencia artificial hoy y tengo en meta irme a los Estados Unidos y trabajar como desarrollador de inteligencia artificial, es muy viable y te felicito. Así que vayamos con los siguientes. Investiga sobre el área y el lenguaje que se utilizará dentro del área. Aquí quiero total concentración, más claro. A partir de aquí quiero una mejor concentración, ya que vamos a entrar en temas más complejos y en temas más importantes. Ese es el motivo por el cual apagué mi cámara. Quiero que solo te concentres en las diapositivas, en tu libreta y escuches atentamente. Los lenguajes de programación se refieren a distintos tipos de expresiones y quiero que quede muy en claro y sin tanto que hablar. Los lenguajes de programación sirven para cosas diferentes. Ejemplo, JavaScript sirve para el desarrollo web. No te va a correr muy bien si lo utilizas para desarrollo de escritorio. Y sucesivamente actúan con los demás lenguajes. Java no te va a servir para el desarrollo web. Lo mismo van a suceder o lo mismo transcurre con los demás lenguajes. Aunque la estructura lógica sirve en general, aunque la base es la misma, pero los lenguajes o el lenguaje de programación son para cosas diferentes. Cada lenguaje tiene su especialidad y tiene su área. Vayamos con el siguiente. Estudia inglés. En pocas palabras, quiero decir de que la programación fue desarrollada de manera nativa en este hermoso idioma. Además, la gran mayoría de los foros de programación están en inglés, lo que aplica que es una necesidad saber inglés, o las comunidades más grandes se encuentran en inglés. Y no solo eso, sabemos que vivimos un mundo donde aprender un nuevo idioma te puede abrir muchas puertas para tener oportunidades, y aprender inglés para programadores significa tener mucha ventaja sobre otros colegas. ¿Por qué? Todos los programadores tienen contacto con el inglés, ya que conocer el idioma, aunque sea a nivel básico, es clave para programar. Evidentemente, agiliza tu nivel de aprendizaje, también tu nivel de interacciones con las herramientas de programación con mayor facilidad a estudiar. Como programador es fundamental que tú sepas inglés, porque te da acceso a un gran número de recursos y soporte que no se encuentran en español. Y por si fuera poco,
podrás reforzar tus habilidades técnicas y dominas el inglés y crecer cada día más. Vivimos en un mundo donde los conocimientos son de manera muy importante y entre más saben, más posibilidad de que seas contratado sugiere. Y hay muchas personas preparadas y saber inglés te sacará en gran apuro. Y dentro del aprendizaje de la programación, saber inglés es lo mejor que tú puedes hacer. Ya expliqué algunos términos y si quieres investigar por propia cuenta, te lo recomiendo. Estudia matemáticas o aprende matemáticas. Pues las matemáticas juegan un papel muy importante en la programación. ¿Por qué? Porque las matemáticas es lo único que se basa completamente en la lógica. ¿Cómo sucede esto? Pues un estudiante que es bueno en matemáticas puede aprender a programar más fácil que un estudiante que no es bueno en matemáticas. Eso no quiero decir que es obligatorio saber matemáticas. Puedes no saber matemática y aprender inglés, pero se te hará un poco más difícil, ya que las matemáticas ayudan a desarrollar tu lógica de programación. Hay algunos enlaces sobre el álgebra, cálculo, combinación, teoría de números, matemáticas nivel secundaria, estadísticas. Hay algunos enlaces que lo verás más adelante dentro del regalo que te vamos a dar. Así que continuemos. Únete a comunidades. Una comunidad es la cosa más importante cuando se trata pues de tener éxito. En pocas palabras, cuando tú te unes a comunidades, conoces a personas del mismo interés o incluso conoces a personas que ya saben más que tú. Es decir, uniéndote a comunidades podrás absorber ese conocimiento de personas que ya saben más que tú. Y también cuando tú tengas una duda sobre temas de programación, irte a las comunidades y preguntar en ellas te resolverá o te ayudará mucho. Vayamos con la siguiente. Dentro del regalo tenemos algunas sugerencias. Número siguiente. Ten una meta. Las personas sin meta están derivadas al fracaso. No tienen rumbo. Sus esfuerzos y energías pues pierden el sentido. ¿Por qué? Porque no tienen una dirección. Establecer una meta sirve para proporcionarte un enfoque. Sin meta, las personas no tienen en claro qué hacer. Calendario de estudio. El calendario de estudio es una poderosa herramienta para aprovechar tu tiempo. Hazte esta pregunta. ¿Por qué es importante que planifiques tu tiempo? ¿Eres consciente de cuántas horas tienes al día para estudiar, trabajar o presentar un proyecto? Bueno, la proyección del tiempo es necesario para alcanzar los objetivos que te han marcado, además de una buena productividad. De acuerdo con el blog de Educalibre, un calendario de estudio o cronograma es el que se refleja en todas las horas, o en pocas palabras, es donde reflejas todas las horas que tienes disponibles para estudiar y también para asignar horas de estudio y a las tareas que debes llevar a cabo en cada asignatura. Tu calendario de estudio debe registrar de acuerdo al tiempo real en el que puedes dedicarte, en el cual puedes tú estudiar. Y de este modo poder distribuirlo proporcionalmente dentro de las materias. Ejemplo, hoy estudio programación estructurada. En la tarde estudio programación orientada a objetos. Mañana me toca estudiar programación básica. A la 1 de la tarde me toca estudiar Python, etcétera. Una planificación, solo es un ejemplo, no te estoy diciendo que así lo hagas. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a que evites sobrecargas de tareas, de tiempo, de niveles de estrés, entre muchos otros temas importantes. ¿Estás listo? Pues a continuación te voy a presentar los pasos que debes seguir tus propios calendarios de estudio. Y aquí lo dividí en 5 fases importantes. La primera es que consideres tus horas más óptimas para concentrarte y estudiar. Haz una lista de tus quehaceres diarios y establece las horas de estudio. Es importante que anotes cada minuto. Como tercera fase, realiza primero las materias más complicadas y luego las más sencillas. Marca objetivos, por ejemplo, comprender un tema difícil de la clase, un tema fácil, etc. Crea bloques de estudios. Comprométete a conseguir tus metas y mucho más efectivo, comprométete a seguir tu calendario de estudio. Si no, de nada va a servir tener ese calendario. Vayamos con lo siguiente, lógica de la programación.
Es un tema que ya hemos malmatado muchas veces dentro de nuestro canal de YouTube. Recuerda que nos encontramos como información tecnológica, ya que pues la lógica de la programación es la base de la organización coherente de las instrucciones del programa para que el objetivo sea alcanzado. Sin duda, pues alguna de las respuestas para esta pregunta es que la lógica de la programación es la base de todo. La lógica de la programación es el fundamento de la programación. El gran desafío del programador entonces es montar la estructura del programa para que éste se ejecute como computadora. Como mencionamos al inicio, la programación no es más que resolver problemas y a través de las bases sólidas de la lógica de la programación podrás hacerlo. Dentro de la lógica de la programación se encuentran temas como variable, temas como simbología, dedícale tiempo. Sin el tiempo, nada podés hacer. Así que quiero que te quedes con esta frase. Si tú le dedicas muchas horas de estudio, más rápido vas a aprender. Si tú le dedicas pocas horas, más tiempo te tomará aprender. Hay muchos conceptos por el cual debes dedicarle tiempo, pero te aconsejo que lo hagas. Algoritmo. Recordemos que un algoritmo es un conjunto de reglas definidas que nos permite solucionar un problema. Y de una manera muy práctica te voy a explicar qué es un algoritmo. Los algoritmos son como un recetario para preparar algo. Ejemplo, un recetario para ir a la escuela o un recetario para preparar tortillas de maíz. Este recetario cuenta con un inicio y un final y también un procedimiento, o más claro, inicio, procedimiento y final. Es como una receta de cocina. Eso es un algoritmo y así es como se resuelven realmente los programas en la programación. Los algoritmos en realidad se adaptan, transforman, están por todas partes y son las razones de que las campañas del marketing digital sean cada vez más precisas. Los algoritmos son las instrucciones que tú le das a la computadora dentro del lenguaje humano para convertirlo en lenguaje máquina. Son los pasos coherentes para que tú puedas programar. Es la orden que tú le das a la computadora en secuencia de pasos para que para que la computadora pueda realizar el programa. Vayamos con el siguiente. Diagramas de flujo. El diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de representar gráficamente un algoritmo. Es como el algoritmo lo tengo en mente, pero debo representarlo a papel o debo representarlo a máquina. Entonces, es allí donde entran los diagramas de flujo. Bueno, porque un algoritmo es el proceso para realizar una solución o una secuencia de pasos para dar solución a algo. Entonces, los diagramas de flujo son como se representan los algoritmos. Recuerda que este es una guía, más no un curso de programación. Así que es por eso que no tocamos temas a fondo. Pseudocódigos. Básicamente, pues es la herramienta encargada de ofrecer la posibilidad de entender de forma gráfica los conceptos que quieres tú aprender. Te preguntas, ¿por qué así? Pues bien, básicamente porque estas herramientas son las encargadas de ofrecer la posibilidad de entender de forma gráfica los conceptos. Pero eso no es todo. También te permite seguir más fácilmente el mundo de la resolución de los problemas a través de los algoritmos. Ten en cuenta que el pseudocódigo es la manera más sencilla de graficar las distintas instrucciones que se hacen para que un programa haga una tarea determinada. Se denomina como pseudocódigo un método usado para visualizar la solución de un algoritmo de manera detallada. Esos términos se usan en ámbitos como en las ciencias de la computación, la carrera de la informática, el análisis numérico, o en pocas palabras. El pseudocódigo es un anticódigo para poder implementar los algoritmos. Hay muchos temas en la cual quisiera mostrarte, pero esto es lo esencial. Esta es la base sólida que tú tienes que seguir para que puedas triunfar en la programación. Y piensas, ¿es todo, Jair? No, no es todo. Por eso te dije que te quedaras hasta el final, porque te voy a regalar una guía para aprender a programar desde cero
sin saber absolutamente nada en un documento PDF. Es decir, te voy a regalar un libro en la cual tú vas a poder estudiar, vas a encontrar los mismos temas, pero más amplio y mejor explicado. Esta es la verdadera guía. En este video solamente quise darte una introducción hacia la guía. Así que suerte, campeón, y escríbeme a través de mis redes sociales para que pueda darte esa guía y tenerla en tus manos. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. Sé que tú puedes.